Bien, Hare Krishna, buenas tardes a todos. Vamos a comenzar con la clase del día de hoy del Srimad Bhagavad Gita. Mi nombre es Hari Murari Das. Eh, Bien, como de costumbre vamos a comenzar con el canto Chai, mis reverencias Chitrak Prabhu. De paso agradezco la invitación nuevamente, muy agradecido. Me siento muy afortunado de tener este espacio. Bien, muchas gracias a Anita y Gorananda también, Prabhu, que él parte del equipo que están organizando estas clases. Y bien, vamos a comenzar con el Jai Radha Madhava, como es costumbre. Es una canción que a su vez es un mantra que al mismo tiempo sirve como para invocar el mundo espiritual, para que el mundo espiritual sea presente en el lugar. Entonces, como siempre me excuso, una vez me dijeron, me acuerdo, un devoto que quiero mucho, un devoto que quiero mucho, Pandavanath Prabhu me dijo que no me excusara más, que no me tiraba para abajo, que no era bueno ni en ningún aspecto, pero bueno, siempre quizás producto del ego falso, que íbamos a hablar más adelante, que se trata del ego falso, y también producto de que efectivamente me siento en desventaja en relación con muchos devotos que son expertos cantantes. Entonces me voy a excusar nuevamente y voy a pedir disculpas porque no soy bueno con cantando, pero es parte del proceso para invocar energía espiritual para poder tener la mejor inspiración para poder hablar acerca de Krishna. Así que vamos a comenzar. Jayo Radha Madhava Kunja Vihari. Jayo Radha Madhava Kunja Vihari. Gopi Jana Vallabha Girivaradhari. Gopi Jana Vallabha Girivaradhari. Yashodanandana Vraja Jana Ranjana. Yashodanandana Vraja Jana Ranjana. Munatira Vanachari. Yamunatira Vanachari. Jayo Radha Madhava Kunja Vihari. Gopi Jana Vallabha Girivaradhari. Yashodanandana Vraja Jana Ranjana. Yamunatira Vanachari. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Gauranita, Jaya Gauranita, Gauranita, Jaya Gauranita, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Prabhupada, Srila Prabhupada, Gurudev, 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 Jaya Jaya Gurudev. Jai. Srila Prabhupada ki Jai. Bien, para los que se van sumando ahora, nuevamente les deseo que tengan una buena tarde, una muy buena tarde, que tengamos una linda
¿cómo decirlo? Un lindo espacio, digamos, en donde podamos compartir acerca de conciencia de Krishna. En este caso, bueno, a través de este medio, el Facebook Live, no hay tanta interacción, digamos, pero aún así me gustaría hacer de esto un poco más interactuado, digamos, me gustaría que hubiese más interacción. Me acuerdo en los tiempos en donde se podían dar charlas en vivo, en persona. Me acuerdo que siempre cuando empezaba la charla me gustaba saber acerca de quiénes eran quienes estaban en la sala, quienes estaban escuchando. Ahora es más difícil porque los tiempos, a veces sé que los tiempos cuando uno escribe por ahí, la persona que está transmitiendo no lo recibe de manera inmediata, pero aún así me gustaría saber si hay alguien que está conociendo esta filosofía recientemente, que hace poquito que se está acoplando a nosotros, o, o si alguien quiere hacer algún comentario. Por lo general las preguntas siempre van al final, pero esta vez me gustaría, esto viene a raíz de que el otro día me tocó dar una charla a través de Zoom, y claro, y ahí reviví, digamos, esta sensación de cuando las charlas eran un poquito en persona. Hasta el momento siempre le estaba haciendo un poco, le estaba escapando al Zoom, no me pregunten por qué, pero cada vez que había algún evento en Zoom, siempre está su versión como a través de Facebook. Me metí a través de Facebook, pero el otro día me tocó a mí dar la charla a través de Zoom, entonces no me quedó otra y me gustó. Me gustó esto de interactuar y preguntar cuáles eran los intereses de las personas que están ahí escuchando, qué es lo que querían escuchar puntualmente. Si bien todos tenemos en común que en este momento vamos a escuchar acerca de Krishna y el Bhagavad Gita, quizás hay un tema puntual, algún punto específico, algún tipo de abordaje específico también. Pero bueno, ahí me gustaría que me vayan escribiendo si hay alguien que se está acoplando por ahí que es nuevo, alguien que no me conozca o alguien que... Bueno, dejé Buenos Aires hace muchos años y mucha gente, muchos devotos posiblemente no me conozcan, pero me refiero a las personas que se están acercando a esta filosofía. Me gustaría como que me den alguna opinión, algún mensaje, digamos, algo que pueda leer y que más o menos pueda saber de ustedes, cuáles son sus necesidades, sus intereses. Y bien, vamos a empezar. Estamos estudiando el Srimad Bhagavad Gita, para los que no saben. Igual es un término bastante conocido y asumo que muchas de las personas que están escuchando conocen el Bhagavad Gita. Pero aún así, si es que existiese alguno, Hare Krishna, Emilce, Alicioni, no sé cómo se pronuncia, Hare Krishna, Vilas Rajat. El Bhagavad Gita es la canción de Dios. Es la oratoria de Dios, es lo que Dios, es el mensaje de Dios. Lo que pasa es que en tiempos antiguos, o en el mundo espiritual, digamos, en Amritananda Prabhu, mis Dandavas también, y se explica que en el mundo espiritual la comunicación es más bien cantada, no es tanto con las palabras así como tan... No sé cómo explicarlo, digamos, todo este mundo material se explica que es un reflejo desvirtuado del mundo espiritual, del mundo supremo, el mundo absoluto. Y entonces en este mundo replicamos las actividades que suceden en el mundo espiritual, en el mundo absoluto, pero de una manera desvirtuada. Y en la medida que va pasando el tiempo se va desvirtuando cada vez más. Se explica que hay distintas eras. Y esta Kali Yuga es la última de las eras, después es constante. El mundo se vuelve a manifestar, no es que el mundo en un momento deja de existir y no existe más, sino que va pasando por estas 4 eras. Bueno, no las mencioné, pero son 4 eras. Satya Yuga, donde todo el mundo era virtuoso, donde se asemejaba bastante más a los planetas celestiales o al mundo espiritual. Después empieza a degradarse, viene Dwapara Yuga, Treta Yuga y Kali Yuga. Kali Yuga es la era actual, la era donde se dice que las contaminaciones y las virtudes están en uno mismo. Por ahí en Satya Yuga los seres divinos o los seres celestiales vivían en un planeta y seres con otras tendencias vivían en otros, pero en Kali Yuga, y siempre esos tiempos se van acortando. Hare Krishna, Krishnangi, Devidasi, esos tiempos se van acortando.
y... Perdón, esos tiempos, esos espacios se van acortando. Y en Kali Yuga, todo está en uno mismo. Uno mismo es el bueno y el malo de la película al mismo tiempo. Carolina Melgar, Hare Krishna de El Salvador. Bueno, todas las glorias a los otros conectados. Chao. Bien, entonces en Kali Yuga está, nosotros un día pues, se basan en decisiones. O sea, un día me levanto a la mañana y tomé una decisión equivocada, plin, soy el malo de la película. Pero después trato de rectificar, me vuelvo a ser el bueno. En otras eras era como todo más parejo. El virtuoso era virtuoso las 24 horas del día. En Kali Yuga es más difícil. Bueno, y entonces en este Kali Yuga, no sé por qué salí con Kali Yuga, pero estábamos un poco describiendo... del canto. Entonces, se dice que en el mundo espiritual, cuando las personas hablan, en realidad están cantando. ¿Sí? El sonido es más dulce, es más armonioso. Y entonces Bhagavad Gita es la canción de Krishna. Bhagavat significa aquel que posee todas las opulencias, o sea, Krishna, Dios. Estaba leyendo algo muy bonito de Prabhupada, ¿dónde es que lo leí? Ahora no me acuerdo. Donde Prabhupada decía que uno no le podía dar un nombre a Dios, sino que Pablo Grela, saludos. La otra vez que también tocó dar la charla, me sentí un poquito mal, porque cuando te saludé, Pablo, como que fui un poco frío. Dio la sensación que no, me dio a mí la sensación que quizá el feedback era como que no te conocía, pero en realidad siempre te ubiqué, apenas vi la fotito, si no me equivoco, el colo. Pablo, si estoy equivocado, por favor, una corrección. Pero si no entiendo, eso es el colo. Bien, y entonces decíamos, el Bhagavad Gita es la canción, es lo que expone Krishna, aquel que posee... lo que estaba contando, lo que había comentado Prabhupada, que uno no le podía dar un nombre a Krishna, uno no le podía inventar, él es absoluto. Entonces los nombres de Krishna dependen de lo que él hace, depende de él mismo, no dependen de uno, dependen de él. Entonces uno no le podía dar un nombre a Krishna, sino que Krishna tenía su nombre en función a lo que él hacía. Muy bonito, lo leí ayer, hace 2 días, no sé, hace poquito, donde Prabhupada estaba describiendo eso. Y en realidad se lo estaba comentando una persona, le estaba diciendo, tú no le puedes poner un nombre a Dios, porque Dios es absoluto, los nombres de Dios dependen de lo que Él hace, de sus actividades, dependen de Él mismo, de Él y para Él. Bien, y entonces esta es la canción, el Bhagavad Gita, la canción de Dios, donde Dios expone, digamos, como esta suerte de manual de instrucciones para poder tener una vida en conexión con Él, en reconexión, para uno pueda reconectarse con Él. Uno viene a este mundo material debido a algún deseo, debido a nuestra manera de pensar, sentir y desear, que son las funciones de la mente. Entonces, debido a estos deseos, uno en algún momento aparece en el mundo material. No voy a ahondar, digamos, en cómo aparece, porque eso también es tema de discusión entre grandes filósofos Vaishnavas. También, para los que no saben, Vaishnavas son las personas que practican la filosofía de conciencia de Krishna, que viene de Vishnu. Y bueno, entonces, debido a estos deseos, nosotros nos corporificamos, aparecemos con un aspecto burdo en este mundo material, que también podemos tener aspectos sutiles, pero por lo general estos pensamientos se condensan y se hacen burdo y aparecemos en el mundo material. Y entonces en el mundo material se nos da la opción de poder hacer en el mundo material lo que nuestros deseos quieren que hagamos, tener una vida egocéntrica básicamente, o tener una vida de reconexión con Krishna, una vida de reconexión con el mundo absoluto, con el mundo de Krishna, con el mundo de entera armonía. Bien, y entonces para eso Krishna vino a la tierra, hizo una suerte y vivió una suerte de pasatiempo. Nosotros los devotos decimos pasatiempos a la actividad de Krishna, porque son actividades que no son necesarias, no son producto de una necesidad, no son producto de su karma, no son producto sino es un deseo que él tiene el deseo de ejecutar un pasatiempo y lo hace. Y se dice que Krishna viene a la tierra para satisfacer a sus devotos o para restablecer el orden. Cuando el mundo está muy caótico aparece Krishna. Entonces este fue el caso. Entonces apareció Krishna
en un momento en donde el gobierno del mundo estaba por ser asumido, estaba siendo asumido el gobierno del mundo por un clan, por un grupo familiar bastante pesado, denso, demoníaco. Y entonces los justos herederos del trono, que eran los primos de Krishna, se disponen lo reclaman. Entonces se arma una guerra. En medio de esta guerra, como el bando, digamos, de los primos de Krishna eran personas piadosas, devotos, de corazón blando, en un momento se cuestiona, Arjuna sobre todo, que era el arquero a quien Krishna le dirige estas instrucciones, este Bhagavad Gita. Entonces Arjuna se cuestiona, ¿qué estoy haciendo? O sea, ¿por qué voy a matar a esta gente? Y dentro de esta gente, que era el bando opuesto, hay gente que es parte de mi familia. ¿Cómo voy a matar a mi familia? Y bueno, y entonces a raíz de estas situaciones que Krishna empieza a dar instrucciones. Y esto es lo que finalmente es el Bhagavad Gita. Entonces, bien, ahora estamos estudiando el capítulo 3. El capítulo 3 se denomina Karma Yoga y hoy nos toca el texto 35, que es un texto como bien importante, bien uno de los conocidos, digamos, de los más conocidos. Y bien, entonces vamos a invocar, vamos a ofrecer nuestros respetos, digamos, sobre todo a mi maestro espiritual y a Srila Prabhupada. Entonces voy a recitar unas oraciones, en realidad es una ofrenda en forma de palabra, estoy dando mis respetos, mis reverencias y me entrego como discípulo de mi maestro espiritual de Srila Prabhupada. Entonces, Namo Vishnu Padaya Krishna Prashtaya Bhutale Shrimate Virahu Prabhuriti Namane Shri Shri Vrindata Vivirapada Pankachene Prabhupada Namaha Namaha Shri Virahadecha Namo Vishnu Padaya Krishna Prashtaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swami Niti Namane Namaste Sarasvati Deve Gaurvani Prachine Nirvishashashuna Vipachate Shitanya He Krishna Karuna Sindhu Dinamanu Chagatadeva Pashavapita Vantara Haganta Namaste Tapta Kanchana Gorangira Dehe Vrindana Shri Vishanu Sudevya Namai Hari Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gar Shri Vasari Gaur Bhaktarinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Hri Om Tat Sat. Bien, y entonces vamos a comenzar a leer el texto que nos toca hoy, que es un texto muy, muy bonito. Perdón, me adelanté un poquito. Bien, vamos a leerlo. Entonces dice: Shreyan Swadharmo Viguna Paradharmat Swanushtita Swadharme Nidanan Shreya Paradharmo Vaya Baba. Shreyam, muchísimo mejor, Swadharma, deberes prescritos de uno, Viguna, incluso con faltas, Paradharmat, que deberes señalados para otros, Su Anushtita, hechos perfectamente, Swadharme, en los deberes prescritos de uno, Nidanam, destrucción, Shreya, mejor, Paradharma, deberes prescritos para otros, Vaya Ababaha, peligroso. Traducción: es muchísimo mejor desempeñar los deberes de uno, aunque tengan sus imperfecciones, que desempeñar los deberes de otros a la perfección. Es preferible encontrar la destrucción mientras uno ejecuta su propio deber, que el dedicarse a los deberes ajenos, ya que es peligroso seguir el sendero de otro. Bien. Significado, por su divina y amorosa gracia, Vai Charanavinda Bhaktivedanta Swami Maharaj Srila Prabhupada Ki Jai. Por lo tanto, uno debe desempeñar sus deberes prescritos con plena conciencia de Krishna. Vijay Krishna Das dice en this class. Claro, va a haber preguntas y respuestas al final de la clase. Igualmente, incentivé a todos los oradores, a todas las personas que están presentes que si quieren interrumpirme, que lo hagan. No, el comentario está en inglés, pero supongo que el devoto que está haciendo la pregunta entiende el español. Supongo. Por lo tanto, vamos de nuevo. Por lo tanto, uno debe desempeñar sus deberes prescritos con plena conciencia de Krishna, antes que aquellos que se prescriben para otros. Los deberes prescritos en términos materiales son aquellos que se estipulan
según la condición psicofísica de uno, bajo el hechizo de las modalidades de la naturaleza material. Los deberes espirituales son los que el maestro espiritual ordena para el servicio trascendental de Krishna. Mas, ya sea en términos materiales o en términos espirituales, uno debe aferrarse a sus deberes prescritos, incluso hasta la hora de la muerte, antes que imitar los deberes prescritos de otro. Puede que los deberes en el plano espiritual sean diferentes a los deberes en el plano material, pero el principio de seguir la indicación autorizada siempre es bueno para el ejecutor. Cuando uno se halla bajo el hechizo de las modalidades de la naturaleza material, debe seguir las reglas prescritas para su situación específica. Y no debe imitar a los demás. Por ejemplo, un brahmana, el cual se halla bajo la influencia de la modalidad de la bondad, es no violento, mientras que el kshatriya, el cual se halla bajo la influencia de la modalidad de la pasión, se le permite ser violento. Así pues, para un kshatriya es mejor morir siguiendo las reglas de la violencia que imitar a un brahmana que sigue los principios de la no violencia. Todo el mundo tiene que limpiar su corazón mediante un proceso gradual, y no de un modo abrupto. Sin embargo, cuando uno trasciende las modalidades de naturaleza material, se sitúa plenamente en el estado de conciencia de Krishna. Cuando uno trasciende las modalidades de naturaleza material y se sitúa plenamente en el estado de conciencia de Krishna, puede realizar cualquier cosa bajo la dirección del maestro espiritual genuino. En esa etapa perfecta de conciencia de Krishna, el kshatriya puede actuar como brahmana o el brahmana como kshatriya. En la etapa trascendental no se aplican las distinciones del mundo material. Por ejemplo, Vishvamitra era kshatriya en un principio, pero posteriormente actuó como brahmana, mientras que Parashuram era brahmana, pero posteriormente actuó como kshatriya. Como ellos se hallaban en una posición trascendental, podían hacerlo. No obstante, mientras uno se encuentra en el plano material, debe ejecutar sus deberes conforme a las modalidades de la naturaleza material. Al mismo tiempo, debe tener una comprensión plena del estado de conciencia de Krishna. Bien. Srila Prabhupada Ki Jai. Sí, Vijay Krishnadas me está diciendo que él está en Portugal y que por supuesto que entiende el español. Bien, un gusto. Un gusto poder hablar, poder tener esta interacción con ustedes, con devotos, que finalmente es lo más importante en la vida espiritual, en la vida de conciencia de Krishna. Bien, y entonces estábamos hablando, hicimos una suerte de introducción donde explicamos que Arjuna se estaba debatiendo si tenía que pelear, no tenía que pelear. Él estaba en medio del campo de batalla y él se preguntaba ¿qué es esto? O sea, Krishna en un momento le empieza a hablar de Buddhi Yoga, acerca del uso de la inteligencia, le empieza a incentivar a que vea el mundo utilizando la inteligencia, y Arjuna, haciendo uso de esta inteligencia, llega a la conclusión de que no debía pelear, porque él empieza como a situarse. Estábamos hablando que el Bhagavad Gita habla de distintos niveles de yoga. Estamos en Karma Yoga. Casi todos los capítulos del Bhagavad Gita, o todos, ese Prabhupada le puso otro nombre, pero los capítulos del Bhagavad Gita son todos yogas. No otros nombres, sino que una traducción acorde, digamos, a la audiencia. Y entonces, claro, en la medida que se va hablando el Bhagavad Gita, se empieza a exponer el Karma Yoga, Jnana Yoga, Dhyana Yoga, Bhakti Yoga. Y eso también significa como diferentes repercusiones en uno. En este caso es Arjuna, que él está haciendo el papel de nosotros, digamos. Entonces, a nosotros cuando se nos presenta la necesidad de buscar una vida espiritual, entonces empezamos como a indagar acerca del mundo, empezamos a filosofar, nos encontramos con filosofías primero, no siempre en filosofía de conciencia de Krishna de entrada, sino como distintas filosofías. Empezamos a preguntarnos quiénes somos, qué hacemos, para qué estamos en este mundo. Y claro, y entonces empezamos como a relacionarnos con el mundo de otra perspectiva. Entonces empezamos a practicar yoga de alguna manera u otra. Entonces, cuando una persona vive su vida de acuerdo a las modalidades de naturaleza material, guna y karma, nada más, entonces simplemente está viviendo las reacciones de las reacciones a sus acciones de vidas pasadas, o incluso de esta vida, o de muchas vidas pasadas.
Pero sin embargo, cuando uno empieza a preguntarse, empieza el sendero del yoga, empieza a vincularse uno, a vincularse con el entorno, ya no de una manera tan egocéntrica, no uno mismo, no como uno el centro, sino empieza a analizar el entorno, el medio ambiente. Y, y ahí empieza como a buscar, a indagar. Y en algún momento llegará a la conclusión de que Dios, de un Dios, de que Dios existe. Algunos llegarán a la conclusión de que hay una energía cósmica. Otros llegarán a distintas conclusiones, pero empiezan a indagar. Eso ya es yoga. Y entonces el yoga... hay distintos niveles, distintos escalones de yoga. Siempre se hace la analogía a la escalera del yoga. Entonces uno empieza como el karma yoga, que el karma es que voy a interactuar con el mundo. Mis necesidades psicofísicas, que esto es guna y karma, en palabras de védicas o palabras en sánscrito. Esto es guna y karma, que esto es nuestra constitución psicofísica. Entonces nos situamos, nos analizamos, nos damos cuenta, tenemos una tendencia, una capacidad, y con esta capacidad quiero vincular esta capacidad con algo trascendente, con algo más, no solamente para mí. Quiero dejar de ser una persona egocéntrica. Entonces empiezo a actuar, a trabajar, a cumplir mis deberes con un fin superior. Esto es karma yoga. Después también podemos empezar como a filosofar de manera seria, a leernos todos los libros, a analizar, a sacar conclusiones, deducciones, análisis. Buenas tardes, José Lofaro. Un gusto. Y entonces uno empieza a sacar deducciones, conclusiones, y eso es jnana yoga, usar claro, es como... está más vinculado con lo analítico, con el análisis, vincular el análisis con lo trascendente, eso es jnana yoga. Entonces ahí Arjuna en este momento está situado en esta plataforma, él se encuentra, él hace uso del jnana yoga y dice, Krishna me está diciendo que no soy este cuerpo, si no soy este cuerpo no debería luchar, y cómo voy a estar luchando encima con mi familia, no soy este cuerpo, no voy a luchar. Entonces ahí aparece Krishna, donde le empieza a refutar todo esto, y Krishna empieza como a hablar justamente de la escalera del yoga, los distintos procesos, y empieza a vincularlo a Arjuna con sus deberes, y trata de hacerle entender, de reflejarle que en realidad él, debido a su constitución psicofísica en este mundo material, debiera pelear. Si él no pelea, sería una perturbación para la población. En un momento Prabhupada, en un significado, creo, no sé si el 30 por ahí, Prabhupada dice que un sannyas es la persona que renuncia al mundo, el que toma los hábitos monásticos de por vida. Dice que una persona que renuncia al mundo y que no está cualificada para hacerlo, no tiene ni el adhikar, ni el nishta, ni la fe, ni el adhikar. Adhikar es la capacidad, nishta es la fe o el entendimiento. Se vuelve una perturbación para la sociedad. Entonces lo mismo pasa, por eso este texto está hablando que nosotros debemos actuar de acuerdo a nuestra tendencia. Es mejor hacer nuestra tendencia de manera imperfecta que hacerla de otra de manera perfecta, dice el Bhagavad Gita. Es un buen punto para analizar. ¿Por qué es mejor hacer mi tarea imperfecta y no si puedo hacer perfecta la otra? Pero también tiene que ver con esto, que la vida espiritual muchas veces se dice, es una carrera a largo plazo. Entonces es bueno estar cómodo en la vida espiritual. Y para estar cómodo en la vida espiritual uno tiene que conocerse. Tiene que conocer su constitución psicofísica, su psicología, sus intereses, sus preocupaciones, qué es lo que nos gusta. Y entonces, de repente, a veces, el ego falso nos juega pasadas inclusive en la vida espiritual. A veces, por ego falso, nosotros queremos asumir posiciones que no nos pertenecen, que no nos corresponden, donde todavía no tenemos el adhikar necesario, la capacidad. Y entonces tomamos algún voto que después esto se vuelve contraproducente. Entonces, por eso Prabhupada está diciendo que es mejor una persona, un jefe de familia, consciente de Krishna, que una persona que renuncia al mundo pero en realidad no puede con su renuncia, se vuelve un disturbio, es una preocupación, digamos, para el resto de la sociedad. Y entonces Krishna lo está induciendo a Arjuna a que él asumiera su posición como guerrero y que él peleara para Krishna, que hiciera karma yoga pero consciente de Krishna, vinculándolo con Krishna. Krishna le está haciendo entender como que
que toda esta guerra en realidad ya está armada, es una guerra que fue armada por Krishna para beneficio de la humanidad entera. Entonces, que los argumentos que él estaba planteando no eran los mejores argumentos. Él estaba planteando argumentos de sensibilidad, sensibilidad. No está mal ser sensible, por eso voy a explicar. Prabhupada, con otras palabras, en otros textos empieza a explicar que el devoto naturalmente tiene un corazón blando. Como el devoto tiene un corazón blando, entonces a veces es víctima de estas situaciones donde cae presa de la sensibilidad, cae presa del sentimentalismo. Y a veces no se da cuenta de que hay un fin superior, como en este caso Arjuna, que él en realidad no está viendo que todo esto estaba armado por Krishna. Krishna lo armó. Yamuna, Shivan, Hariwal, Hare Krishna. Entonces, Krishna ya lo armó todo esto para beneficio de la humanidad entera. Es un gran pasatiempo, es un hermoso pasatiempo. Y entonces, el texto de hoy está hablando de esto, de hacernos cargo de nuestra tendencia, que es súper importante en la vida espiritual, es súper importante analizar nuestra tendencia. Hay distintas, a veces nosotros cometemos el error cuando conocemos la conciencia de Krishna, nos volvemos devotos, y como en toda actividad, cuando algo es nuevo, a veces nos volvemos un poquito fanáticos, un poquito eso, fanáticos, y el fanatismo no es bueno. Una vez un devoto amigo mío me dijo, bueno, al principio un poquito sirve, claro, a veces nos sirve para mantenernos y para no dejar nuestra posición como practicantes en la vida espiritual, pero en realidad la maduración conlleva que dejemos de ser fanáticos y entender que hay distintas tendencias y distintas capacidades, distintos intereses, distintas inquietudes, inclusive en conciencia de Krishna. Hace poquito me gustó mucho Aravinda Prabhu en uno de estos estudios que él tiene del Srimad Bhagavatam. Él mencionó que estamos en una época donde la filosofía de conciencia de Krishna se está ramificando y hay distintas tendencias, distintas maneras de ver la conciencia de Krishna, y es válido y es bueno. Es así como los cristianos tienen a los monjes trapenses, a los monjes benedictinos, distintos tipos, pero tienen una raíz en común. Lo mismo está pasando. Él hacía este análisis, me gustó mucho escucharlo. Que la conciencia de Krishna también está teniendo sus ramificaciones. Y eso es bueno, y hay que entenderlo, hay que aceptarlos. Eso también es parte de la maduración. Prabhupada inclusive decía que cada uno de los maestros espirituales debiera tener su propia, no me sale la palabra en este momento, porque bueno, no es institución, nuestra institución es ISKCON, pero como su propia rama dentro de ISKCON, su propia visión, cómo esclarecer, cómo mostrar la filosofía de conciencia de Krishna de acuerdo a su criterio. Y eso está pasando en este momento. Vemos como está Krishna West, que a su vez Krishna West permite muchas ramificaciones. Hay muchos Krishna West, por lo menos acá en Argentina, en Chile. Después hay distintas tendencias como el Bhakti Center, que en lo personal me gusta muchísimo esa modalidad de prédica. No sé si en Argentina hay divulgación acerca del Bhakti Center. Bueno, en Chile no mucha también, pero a veces los devotos que van a Estados Unidos, a New York, experimentan y todos transmiten lo mismo. Uno siente en el Bhakti Center como que todos están felices haciendo lo que están haciendo, que debiera ser lo natural en la vida espiritual, pero a veces en el formato en el que estábamos acostumbrados, a veces no permitía, digamos, la individualidad. Entonces la individualidad generaba que uno estuviera insatisfecho, la insatisfacción generaba esto, alguna que otra perturbación. Entonces es bueno como uno saber ubicarse en conciencia de Krishna, saber su lugar, y entender que también va a haber personas que no estén de acuerdo con la postura de uno. Por ejemplo, hay maestros espirituales, perdón, no quiero generar polémica, nada, pero hay veces hay maestros espirituales que tienen opiniones diferentes a otros maestros espirituales, y uno dice, pero ¿cómo? ¿No están todos siguiendo a Srila Prabhupada? Sí, pero aún así hay diferentes opiniones, y a veces estas diferentes opiniones toman de carácter serio, pero aún así esto hay que permitirlo, porque esto es la evolución, la maduración de la conciencia de Krishna, entender que tenemos tendencias. Sí, hay personas que son muy filosóficas y le encanta la filosofía y le encanta como indagar cada aspecto. Hay personas que leyeron el Bhagavad Gita 20 veces y siguen tratando de entenderlo, de analizarlo. Hay personas que buscan más la conexión más emocional con Krishna.
que eso está más ligado quizás con el Raganuga Bhakti. Hay algunos devotos que van en búsqueda de eso, eh, que también es válido. Hay veces como hay algunos prejuicios, a veces con ese tipo de búsqueda, porque a veces se considera que hay personas que están buscando ese tipo de identificación con el mundo espiritual de una manera temprana. Pero aún así es una tendencia que hay que también abordarla y también hay que dar contención a esta búsqueda espiritual que es, de hecho, muy válida. Entonces Vijay Krishna Prabhu me está haciendo una pregunta. Está preguntando, no soy el mejor lector de inglés, pero hasta el momento todo me está resultando entendible. Me dice, si uno da caridad a un falso trascendentalista, ¿cuál es el resultado? ¿Cómo puede uno identificar quién es un falso santo, un real santo? Bueno, las escrituras mencionan acerca de los distintos niveles también de comprensión filosófica, distintos niveles de realización espiritual y distintos niveles de santidad también. Y entonces claro, a veces uno cae, justamente estábamos hablando de este sentimentalismo, a veces uno piensa no sé, que toda persona va a hacer buen uso de lo que uno está ofreciendo. Y no siempre es así, pero hay características acerca de cómo identificar a un santo, a una persona ocupada primero principal, o sea, su identificación con él mismo, digamos. Cuando una persona es, por ejemplo, no sé, hace poco, no quiero dar nombres, pero en el mundo del yoga físico, del Hatha Yoga, hay una persona muy conocida que en este momento él tuvo que dejar Estados Unidos, se fue a México, de México se fue a España, creo que en este momento está en España, que él es uno de los profesores de yoga más importantes de todo el mundo. Y hace poquito vi el documental de este profesor, y claro, y en muchas de sus declaraciones él manifestaba al hablar digamos, un egocentrismo interesante. Él, si bien estaba dando un mensaje bueno quizás para mucha gente, o necesario para mucha gente, también él cada vez que se manifestaba, él se manifestaba como el hacedor, como el centro. Y un trascendentalista, una persona espiritual, reconoce que él no es el centro, que él reconoce que hay alguien más, alguien por encima de él. De hecho, primero en principal, o sea, en un nivel básico de comprensión está la naturaleza por encima de nosotros. La naturaleza es mucho más fuerte que nosotros. Y después de la naturaleza hay distintas energías que no gobernamos, y después está Krishna, está Dios, que él es el absoluto supremo y Él dirige la vida de todas las entidades vivientes. Y nosotros somos insignificantes. Entonces, cuando una persona se presenta, digamos, como a sí mismo, como alguien muy importante, bueno, ahí nosotros podemos empezar a desconfiar, pero hay distintos índices, distintas características. En el Srimad Bhagavatam también se explica que cuando apareció Yuga Goswami, que era un santo justamente, que él apareció desnudo y todas las personas que lo estaban viendo lo describían a Yuga Goswami como un santo porque podían ver sus cualidades físicas inclusive. Se dice que hasta inclusive, obviamente, hoy en día no muchos sabemos acerca de esto, pero inclusive se puede identificar a alguien por sus cualidades físicas y uno puede darse cuenta si esta persona realmente tiene un nivel avanzado de espiritualidad o no. Y lo mismo pasa con distintos aspectos, o sea, a quién está entregando las acciones las reacciones de sus acciones. O sea, y un punto súper importante que a esto quería ir, pero lo tenía como para el final de la charla. Y pido disculpas, siempre me pasa lo mismo. No tengo un reloj. Ahí ya descubrí cómo ver la hora sin tener que apagar. Bueno, y entonces, claro, porque quería hablar justamente lo que dice el texto acerca del Dharma, del Dharma de cada uno, la tendencia de cada uno. Y existe una tendencia material al cual tenemos que hacer, bueno, Prabhupada nos explicó, el Varnashram Dharma divide a las personas según su tendencia física y psíquica también en cuatro Varna y Ashram, 4 niveles espirituales y 4 niveles sociales. Están el Brahmachari, el monje estudiante, el Grihasta, el jefe de familia, el Vanaprastha, aquel que se desapega un poco de la vida, y el sannyasa, el que renuncia. Eso por un lado. Pero por otro lado están las tendencias que uno trae de nacimiento, que
que son que uno puede ser un Shudra, una persona que tiene la necesidad o la capacidad de trabajar con el cuerpo, tiene la necesidad y la capacidad de trabajar con el cuerpo. Están los Vaishyas, que son las personas que comercian y que pastorean las vacas, demás. Y están los Kshatriyas, los guerreros, administradores. Y están los Brahmanas, que es la clase intelectual, los profesores, si se quiere, en el mundo moderno, los docentes, la persona que nos da un consejo, el consejero. Hay un comentario de Rasa Prada Das. Dice: lo que no se puede permitir es que desaparezcan los estándares que estableció Prabhupada. Por ejemplo, ¿por qué usted no tiene su kunti mala puesto? ¿Dónde está su sika? No la veo. Eso, por ejemplo, son cosas que Prabhupada estableció para que fuéramos reconocidos por las otras personas y a la vez para protección espiritual. ¿Por qué cambiar lo que él hizo? Esa es parte de nuestra identidad. Hare Krishna. Bueno, bien, su comentario, Rasa Prada Prabhu. No lo conozco, creo. Pero está bien su comentario. Es súper importante no diluir la filosofía, justamente, pero sí hay que profundizar. Y muchas veces, cuando uno está en cierta etapa, considera que profundizar significa apegarse a situaciones externas. Pero también cuando uno madura en conciencia de Krishna, puede ver que la conciencia de Krishna es más amplia también, sin cambiar lo que Prabhupada dijo. Eso de hecho no hay que cambiarlo nunca. Y claro, porque uno puede diversificar, digamos, la conciencia de Krishna. Si uno analiza, si uno estudia la historia de los grandes santos anteriores, inclusive, uno puede analizar Bhaktisiddhanta Sarasvati, que uno a veces tiene la comprensión de que él fue un predicador fuerte, así determinado, que él no cambiaba nada. Aún así, Bhaktisiddhanta Sarasvati se cuestionó cuál sería el color de los renunciantes en la conciencia de Krishna. Porque hasta ese entonces los renunciantes Vaishnavas eran Babajis, se vestían de blanco y andaban solamente en un taparrabos. Y él trató de modificar ese estándar para que para que la sociedad pudiese valorar, digamos, a los renunciantes. Entonces él analizó, ¿qué color le ponemos? ¿Le ponemos negro? Inclusive él se cuestionó si negro, no sé qué otros colores, no me acuerdo si rojo ahora. Negro estoy seguro que él lo analizó. Y finalmente se decidió por el color naranja, que es el color de los renunciantes impersonalistas. Los sannyasis impersonalistas son los que siempre históricamente vistieron de naranja. Pero en la tradición Vaishnava, por lo general el renunciante era un Babaji, se vestía de blanco. Y Bhaktisiddhanta Sarasvati implementó el naranja también para los Vaishnavas. Entonces hay veces que nosotros decimos, no, esto tiene que ser así, y finalmente es porque nosotros no tenemos tanta convicción en el corazón, y no lo digo por nada en particular, pero entonces necesitamos ponernos fanáticos. Justamente el fanatismo significa falta de seguridad. Cuando una persona tiene seguridad madura en su vida espiritual, puede entender matices que quizás en otros momentos no los veía. Entonces, en relación con las preguntas que me hizo particularmente en relación a mí, bien, yo utilicé la Sika durante 20 años de mi vida espiritual, e inclusive mi maestro espiritual me dijo, un grijasta no tiene por qué usarlo, pero aún así, porque me parecía bien, lo usaba, pero después de que perdí un trabajo, yo trabajo en bancos, para las personas que me conocen, de guía en Chile siempre trabajé en bancos, y un banco me contrató con la SICA. Cuando dejé de trabajar en ese banco, para el siguiente banco no era propiedad de la SICA, entonces tuve que cortármela después de 21 años. Mi Kantimala, el Kantimala tuvo el Kanti de 3 vueltas, el que uso, porque esto es un Kantimala, también es Tulsi, que es el que estoy usando ahora. El Kantimala de 3 vueltas tuvo un accidente hace unos días y entonces ahora lo están reparando. ¿Y cuál es otra de las preguntas? Sí, es verdad. Prabhupada, por ejemplo, hay citas donde él menciona que la ropa no es tan importante, pero el tilak sí. Por ejemplo, Prabhupada, estudiando, analizando este punto, Prabhupada hizo mucho énfasis en el tilak. Pero si uno analiza la vida moderna, es súper difícil ir con tilak, no sé, yo trabajando en un banco no me veo en un tilak, quizás esté equivocado, pero es como bien difícil. Entonces sí, es verdad, Prabhupada estableció parámetros, pero también dijo que había muchas cosas que eran secundarias. Se hizo mucho énfasis en el tilak, más que en la sika.
Y es algo que, bueno, lamentablemente creo que el 90% de los devotos no podemos cumplir porque la sociedad en general en Occidente no lo permite. Eso, bueno, vamos a volver entonces con el Dharma, con la tendencia de cada uno. Y existe el Dharma material y también hay un Dharma espiritual. Y el Dharma espiritual es Shivera Swarupa Hoy Krishnera Nityadas, dice Krishna, dice el Señor Chaitanya. Shivera Swarupa Hoy Krishnera Nityadas. Todos somos eternos sirvientes de Krishna. Claro, ahí dice Vichai Krishna, pero también dice Bhaktisiddhanta, el León Guru, modernizó la ciencia antigua, el Bhakti Yoga, para favorecer y ayudar a la humanidad, un gran acharya. Es cierto, y también lo hicieron Bhaktivinoda Thakur, y también si uno se pone a analizar, siempre hubo ajustes. Bhaktivinoda Thakur, él era un juez, un magistrado de la corte, y él vivía mucho en el mundo mundano. Si bien su conciencia de Krishna es impoluta, él escribió más de 100 libros de conciencia de Krishna. Bhaktivinoda Thakur, siempre los devotos que me conocen a mí desde el principio saben que Bhaktivinoda Thakur es mi ídolo en conciencia de Krishna. Y que esto no es diferente a que Prabhupada sea el Paramaguru y nuestro soporte. Nosotros no somos nadie si no fuese por la misericordia de Srila Prabhupada. Pero en esta identificación con una modalidad, yo siempre me vi muy, muy identificado con la modalidad de Bhaktivinoda Thakur. Y Bhaktivinoda Thakur también. Hay cosas que si uno se entera que hizo Bhaktivinoda Thakur, uno diría, ¿cómo es esto? O la vestimenta que usó Bhaktivinoda Thakur no siempre la estricta vestimenta Vaishnava. Y aún así, ¿cuál es la vestimenta Vaishnava? También es todo un tema, pero ese es para otro tema, otro día. Pero sí, no hay que diluir la filosofía. La filosofía de conciencia de Krishna es el regalo más preciado. Y por eso es que muchas veces también hago énfasis en un punto que para mí es un poco olvidado, pero también entiendo el porqué, que es el Raganuga Sadhana Bhakti. Que claro, justamente en los tiempos de Bhaktisiddhanta Sarasvati, justamente en los tiempos de Bhaktisiddhanta Sarasvati, los Vaishnavas estaban perdiendo cierto prestigio, y esto era debido a, digamos, a mala interpretación o a tratar o a vivir el mundo de acuerdo a sus deseos, pero disfrazándolo de conciencia de Krishna. Entonces por eso Bhaktisiddhanta Sarasvati tuvo que hacer algunos ajustes y empezó como cierta mala fama con devotos que tenían más tendencia, digamos, al Raganuga Sadhana Bhakti. Y entonces esto a veces se transmite cuando uno empieza de conciencia de Krishna, siempre es como un tesoro bien guardado, no es algo prohibido, sino que es algo que se guarda, digamos, como para cuando uno esté más grandecito, ¿no? Pero esto hace que uno en un principio a veces lo malinterprete también, y es malinterpretado, y entonces a veces piensa, no, pero en ISKCON no se habla de lo más importante, que es el Raganuga Bhakti. Sí se habla con devotos que estén, digamos, interiorizados e interesados en esto, porque recordemos, ISKCON es un movimiento tan grande. Prabhupada creó una casa donde pueda vivir el mundo entero, y a veces es tan grande que hay que entender que todo el mundo se tiene que refugiar ahí. Entonces son distintos niveles y capacidades espirituales, entonces no se puede hablar lo mismo con todo el mundo. Los distintos niveles, sí, lo mismo, la filosofía es una, pero son distintos niveles. Es así como cuando uno está en el jardín, colegio, secundaria, universidad, posgrado, magíster. También está ese tema, que con quién lo hablo, hay que hablarlo. Hay temas que hay que hablarlos, pero con quién lo hablo. Voy a buscar un devoto de mi confianza para hablar cierto tema. Eso es súper importante, y eso es profundizar en conciencia de Krishna. A veces cuando uno está en una prédica, la prédica es para todo el mundo. Nosotros no sabemos quién está enfrente, a quién le estamos hablando, cuál es su nivel de comprensión. Pero después, en nuestra intimidad, nosotros tenemos que buscar devotos afines a nosotros y con los que podamos hablar de estos temas que son necesarios para nosotros, justamente que van de acuerdo a nuestra tendencia. Entonces me dice, si te presentas tal cual eres, llegará el momento en que la gente respeta y acepta tal cual es. Bhaktivinoda Thakur, aún siendo juez, utilizó su Sika, Cantimala y Sika. Sí, bien, seguimos. Yo siempre agradezco todo aporte de todos los devotos. Todas las preguntas, me parece, a veces uno en pos de la prédica a veces oculta algunas preguntas, hace caso omiso como para...
no generar conflictos, polémica. En mi caso, a mí me gusta que se exponga todo. Y sí, posiblemente, si uno se presenta tal cual es, en algún momento todo el mundo lo va a aceptar. Eso es una posibilidad. Pero ¿qué es tal cual es? Porque ¿qué es? O sea, hay cosas que... O sea, lo más importante es justamente cantar los santos nombres, esto lo dice Bhaktivinoda Thakur, cantar los santos nombres, concentrado, escuchar los santos nombres, trascender el Anartha Nivriti, trascender el Anartha Nivriti, esperar el momento en el que la Dini Shakti tome en contacto con Bhakti Devi, se posen en el corazón del devoto y nos permitan vislumbrar cuál es nuestra posición en el mundo espiritual. Eso es importante en conciencia de Krishna. A veces, quizás esté equivocado, me parece que lo externo es justamente eso, externo. Pero sí, es cierto que uno tiene que mantener sus convicciones. Y si uno tiene la convicción de que puede ir a cualquier lugar vestido como quiere ir, perfecto, todos mis mejores deseos para que eso suceda. Pero no vamos a limitar, digamos, la proyección de prédica. El canto de los santos nombres tiene que ser escuchado por todo el mundo. Y si todo el mundo lo vamos a estar limitando por una vestimenta, entonces algo estamos haciendo mal. O sea, el canto de los santos nombres, Sri Chaitanya Mahaprabhu vino a distribuir el canto de los santos nombres a todo el mundo. Él dijo, soy tan solo un jardinero, no tengo tantas manos para poder sembrar todas estas... Chaitanya Mali, el jardinero de Sri Chaitanya, necesito que me ayuden a diseminar las semillas del santo nombre por todo el mundo, por toda aldea, en todos lados. Y en todos lados nos vamos a encontrar todo el mundo un prototipo de personas. Hay distintas personas que hay que distribuirlo, inclusive hace poco un sannyas de ISKCON, un sannyas nuestro, le hicieron una pregunta en relación a otro sannyas que es bastante cuestionado en ISKCON. Y él dijo, Krishna quiere que los santos nombres lleguen a todo el mundo. Si un predicador de ISKCON no está llegando ahí, que llegue un predicador de otra institución. El santo nombre tiene que ser para todo el mundo. Eso es el santo nombre, por lo menos esta es mi visión, no quiero. Vuelvo a decirlo, no quiero generar polémica, digamos, pero hay cosas que son importantes. Bhaktivinoda Thakur también hace poquito un devoto me preguntaba, porque él se encontró con una cita de Bhaktivinoda Thakur que decía, estés donde estés, canta los santos nombres. Si estás así, canta los santos nombres. Si estás así, canta los santos nombres. Y él me dijo, pero ¿cómo? ¿No hay tantas reglas para hacer vida espiritual, Bhakti Yoga y cantar los santos nombres? Me genera confusión con esta cita. Y le expliqué, claro, hay reglas para seguir una vida espiritual, para limpiar el corazón más que todo. Acá, de hecho esto lo anoté por algún lado. Porque antes era menos organizado para dar clase y no anotaba nada. Ahora por lo menos estoy anotando como ideas. Y una de estas ideas era justamente... Bueno, no sé dónde lo anoté, no sé si fue para otra charla. No, acá está. Mientras la inteligencia se encuentre bajo el control de Maya, la naturaleza humana debe estar dirigida por reglas y regulaciones. Mientras la inteligencia se encuentre bajo el control de Maya, la naturaleza humana debe estar dirigida por reglas y regulaciones. Pero las reglas y regulaciones no son el fin en sí. El fin de conciencia de Krishna es Nitya Sambandha, con Krishna, una eterna relación con Krishna. No tanto las reglas y las regulaciones son para limpiar nuestro corazón. Y también, si nosotros necesitamos tener una forma particular de vernos para poder limpiar nuestro corazón y estar más cerca de Krishna, bienvenido sea. Pero si una persona necesita lo contrario, su deber es estar más cerca de Krishna. Shivera Swarupa Hoy Krishnera Nityadas, estar cerca de Krishna, no estar cerca de situaciones externas. Y... Bien, ahí me está preguntando Vijay Krishna también si en dónde doy clases. Bueno, yo doy charlas. Soy un devoto casado, trabajo, como mencioné, en un banco, tengo una familia, pero aún así siempre el servicio donde me sentí más cómodo es el servicio de dar clases. También en un momento di algunos cursos para Bhaktas.
he empezado a dar Bhakti Shastri, pero por distintos motivos nunca pude interiorizar en eso. Eh, me, me encantaría, digamos, en un momento poder ser un profesor reconocido de Bhakti Shastri. Es uno de los anhelos, pero para eso, digamos, también tengo que profundizar mucho yo en mi propia comprensión. Pero ¿dónde doy clases? Porque es lo que me están preguntando. Doy clases cada vez que me invitan. ISKCON Buenos Aires me viene invitando 2 veces al mes, más o menos. Es lo que estoy calculando. Vivo en Chile. ISKCON Santiago, ISKCON Chile me estaba invitando también a dar clases de Bhagavad Gita. Ahora hace tiempo no me invitan, pero me invitaron para dar una clase de Bhagavatam, 7:30, el sábado 17, a las 7:30 hora chilena, que en este momento es la misma hora que Argentina. Ahí voy a dar una clase de Bhagavatam también. Y también doy clases bueno, me invitaron para dar una charla al Sri Upanishad hace poquito en cultivo espiritual racional, que es una rama, perdón si me equivoco, estoy dando una información equivocada, es una rama de Krishna West acá en Chile. No sé si es así, quizás los organizadores se enojen, quizás no tenga nada que ver con Krishna West. Yo así lo entendí. Ellos están cultivando gente nueva a través de aspectos más racionales, citando filósofos occidentales y demás, pero siempre tratando de dar conciencia de Krishna. Para ellos di una charla de Sri Upanishad el domingo pasado. Cada vez que me invitan y mi trabajo y mi familia me lo permitan, doy ahí una charla. Bien. No, por eso, las clases de Facebook, esta clase de Facebook, perdón, la estoy dando a través de ISKCON Buenos Aires. ISKCON Buenos Aires me invita, no tengo un cálculo, digamos, pero más o menos estuve dando clases, como 2 clases al mes más o menos, y así, cada vez que recibo una invitación de ISKCON, de algún lugar de ISKCON, y mis obligaciones familiares me lo permiten, perdón, doy la clase. Pero no es un día puntual, no es un día puntual. Hoy me tocó jueves, pero hay veces que puede tocar otro día. Y eso, me fui por las ramas, los incentivé obviamente a interactuar, interactuamos. No sé cómo estamos con la hora, pero más o menos pude decir lo que quería decir, pero quería mencionar acerca del Bhakti. O sea, quería hablar un poquito de la escalera del yoga, pero ya el tiempo nos está corriendo. Entonces voy a ir directamente al Bhakti. O sea, bueno, hay distintas expresiones de yoga. El yoga es la unión, digamos, que buscan los seres humanos para poder conectarse con Dios, con Krishna. En algunos tipos de yoga se llega a una comprensión de un mundo energético, no más de una energía. En algunos tipos de yogas, como el Dhyana Yoga, se trata de buscar una conexión con Paramatma, la forma de Krishna que está en el corazón. Y en el Bhakti Yoga se busca una relación, por eso es un yoga más emocional, y a veces es criticado por eso también, como personas que son muy filósofas, que tienen mucha tendencia a filosofar, a leer libros, a veces dicen, no, los Bhakti yogis son sentimentales, dicen. Pero bueno, es un prejuicio. En realidad el Bhakti Yoga está buscando una conexión directamente con la suprema personalidad de Dios. Es un nivel de yoga bien profundo, bien avanzado, donde está entregando todo, donde está entregando su corazón a Krishna completamente. Y a veces en otros tipos de yoga se llega a una comprensión de que de que Dios es una energía, que toca todo, digamos, omnipresente, que está en todos lados. A veces se llega a la comprensión de que Krishna está en el corazón de todos nosotros, con el Jnana Yoga. El Jnana tiene una comprensión más energética. El Dhyana tiene una comprensión más de Krishna en el corazón. Y otros tipos de yogas nos ayudan como a ir elevándonos paulatinamente, digamos, en la comprensión espiritual. Pero el Bhakti Yoga ya es una conexión con Krishna directa. Es como, ok, entendí que Krishna es una persona, y como es una persona, o sea, puedo tener un relacionamiento con él, puedo tener un relacionamiento con Krishna. Eso es Bhakti Yoga, por eso es emocional. En un momento se busca el raga, la emoción que nos hace unirnos en yoga con Krishna.
Eso es lo que busca el Bhakti Yoga. Y entonces, tratando como de describir el Bhakti Yoga, hay algunos significados. Por ejemplo, Rupa Goswami en un momento dijo, ¿dónde lo tengo? No lo tengo acá, pero Rupa Goswami dice que cuando el yoga está libre de jnana y libre de karma y solamente busca la conexión con Krishna, eso es bhakti. También el Adhikesha Prabhu, el Dr. Kapoor, un hermano espiritual de Prabhupada, de quien Prabhupada siempre invitó alguna que otra vez a escribir en la Back to God, que tenía una muy linda relación. Él explica que el bhakti es como es como la ley de la gravitación, pero que tiene dos sentidos. Va y viene, porque el bhakti, casi todos los procesos de yoga dependen mucho de uno. Uno tiene que hacer como los distintos procesos y uno va a ir avanzando paulatinamente y gradualmente en la comprensión espiritual. Pero el bhakti, como es una conexión con la persona suprema también aporta mucho. Entonces uno se entrega a Krishna y Krishna se entrega a nosotros. Krishna da muchos pasos hacia nosotros. Entonces uno está buscando a Krishna y como Krishna es una persona, él también hace los arreglos para acercarse a nosotros. Y entonces también el Dr. Kapoor dice el Bhakti se despierta con la asociación de los Bhaktas del Señor. Esta es del Brihad Naradiya Purana, que dice que el Bhakti se despierta con la asociación de los Bhaktas del Señor. La asociación con Sudha Bhakta se obtiene solo por el efecto acumulado de actividades piadosas espirituales realizadas durante muchas vidas. Esto es súper bonito también, porque uno puede tener una conexión con la vida espiritual debido a las actividades piadosas de otras vidas. Pero la conciencia de Krishna crece y se manifiesta solo por el satsanga. Creo que hace unos días Okulananda mencionó eso en la clase que él dio, no sé si el martes por ahí, él habló un poco del satsanga. Y justamente el satsanga, la asociación con devotos, es lo que hace que el bhakti crezca. La asociación con devotos genera todo esto, genera como uno pueda ir adelantando en el proceso del bhakti. Se explica que en el proceso del bhakti lo más importante, sobre todo para esta era, es Harer Nama, Harer Nama, Harer Nama, Bhagavan, Kalam Nastiva, 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 Gatira Niata, el canto de los santos nombres. El canto de los santos nombres. Pero más importante del canto de los santos nombres es la asociación con devotos, la asociación con personas santas. La asociación con personas santas de nosotros nos va a incentivar y nos va a hacer incrementar nuestro deseo de incrementar nuestro bhakti, nuestro apego a Krishna, nuestro relacionamiento, nuestro nitya sambandha con Krishna, tener un relacionamiento eterno con Krishna. Esto se incentiva a través de la asociación con devotos. La asociación con devotos es como la piedra de toque que nos entrega, digamos, toda la magia del bhakti. Y detrás del bhakti, bueno, vamos a ir progresando en Artha Nivriti, nos vamos a dejando nuestros apegos, vamos a empezar a dejar nuestra vida egocéntrica, y en nuestra vida egocéntrica después vamos a empezar a vincularlo, a entender quién es Krishna, qué es lo que hace Krishna, cuáles son los relacionamientos que existen con los devotos, y vamos a buscar uno de esos relacionamientos. Y eso es bhakti, esa es la culminación del bhakti, tener nuestro relacionamiento eterno con Krishna. Bien. Pregunta número 2 dice, ¿quién es el GBC de Buenos Aires? Bien, en este momento entiendo que sigue siendo mi maestro espiritual, Virabhaju Prabhu, Srila Virabhaju Prabhu, entiendo que sigue siendo el GBC en Buenos Aires, y él es mi maestro espiritual también. Bien, voy a dejar por acá. Si hay alguna pregunta, algún comentario, algún reclamo, duda, lo que sea. Me dice, la asociación es más importante que el canto. ¿Cómo es eso? Claro, se supone el canto del santo nombre es el regalo que nos trajo el Señor Chaitanya. Si bien esta era Kali Yuga es la era más inauspiciosa en un sentido, porque Krishna, la gente, digamos, tiene estas tendencias que decíamos, está más alejada de Krishna, tiene estas tendencias como no tan sáttvicas, no tan virtuosas.
Pero Kali Yuga tiene una bendición, inclusive se dice, Srila Bhaktivinoda Thakur también dice en las glorias de Navadvip, que hay grandes santos que en Satya Yuga se entregan a la meditación para poder nacer en Kali Yuga. ¿Por qué? Porque en Kali Yuga se está entregando esto, el Harinam Sankirtan, el santo nombre de Krishna. Sri Chaitanya Mahaprabhu entregó el santo nombre de Krishna. El santo nombre de Krishna es como se dice eso que le ponen, bueno, es como un acelerador del proceso espiritual. El acelerador del proceso espiritual es el canto del santo nombre. El canto del santo nombre es un vínculo completamente íntimo con la Suprema Personalidad de Dios, con Krishna y con Srimati Radharani. Y se explica que la asociación con devotos es más importante porque la asociación con devotos refuerza esa necesidad del canto. La asociación, si nosotros también, hay muchas, si nosotros leemos el Harinam Chintamani, vamos a ver que hay ofensas que uno puede cometer cuando uno canta los santos nombres. Y estas ofensas hacen que el santo nombre pierda fuerza, pues el santo nombre desaparece. Nama Prabhu, el santo nombre de una persona también, Nama Prabhu, decide desaparecer, se va, pierde fuerza el canto de los santos nombres, y entonces uno está cantando algo que tiene un efecto cuántico, si se quiere, pero ya quizás no es el santo nombre tal cual, digamos. Producto de estas ofensas que escribe Bhaktivinoda Thakur en el Harinam Chintamani, o que se escriben también en los libros de Srila Prabhupada, en los templos de ISKCON, donde sea. Entonces estos santos nombres hacen eso, que merme, digamos, el poder del santo nombre. No porque pierda el poder el santo nombre, sino porque deja de ser el santo nombre. También hay distintos niveles de santo nombre. Hay santo nombre, ahí está la sombra del santo nombre, el santo nombre con fe, el santo nombre puro, demás. Hay distintos niveles. Pero si nosotros nos quedamos, por ejemplo, cantando el santo nombre de manera aislada en un lugar y nos creemos que somos grandes santos, grandes personalidades, lo digo por mí sobre todo, en algún momento vamos a empezar a escuchar a la mente y no tanto el santo nombre, y la mente nos va a decir cosas, nos puede empezar a decir infinidad de cosas. Nos podemos empezar a pegar no sé, a la naturaleza. No digo que eso esté mal, pero si nosotros estamos tratando de escuchar atentamente el santo nombre, debemos escuchar atentamente el santo nombre, y nos podemos empezar a pegar a un animalito, como le pasó a Yadavara Maharaj. Nos podemos empezar a pegar a nuestra mente, que nos dice, uy, qué gran devoto que eres, que sos, que no necesitas la asociación de nadie, estás acá cantando tan puramente, no sé, hay tantos trucos que tiene Maya, que hace que justamente no podamos escuchar el santo nombre de manera atenta, y el estar asociados con los devotos, con los Vaishnavas, nos incrementa la fe, nos da la fuerza que necesitamos, el ímpetu para querer mejorar nuestro sadhana, nuestro servicio. Si nadie nos mira, nosotros podemos negligenciar algo, pero si los devotos están alrededor de nosotros, además de ofrecernos su amistad, que es súper valiosa para poder avanzar en conciencia de Krishna, también nos están observando, y cuando uno sabe que está siendo observado, trata de dar lo mejor de sí. Entonces, por eso es que la asociación incrementa el bhakti, por eso es más importante el santo nombre, porque la asociación da el santo nombre. En la asociación nos da un devoto destacado, ese devoto destacado se transforma en nuestro guru, nuestro shiksha guru también puede ser, y de ese sadhusanga, de ese satsanga, de esa asociación con devotos, sale la persona que nos va a acompañar en la vida espiritual, que nos va a instruir en la vida espiritual, y los que nos van a acompañar también. Por eso es la importancia del sadhusanga en la conciencia de Krishna. Entonces, Laura Frasa, muy buena su clase, Prabhu, gracias. No, gracias a ustedes. En un momento tuve miedo que me estaba enredando, digamos. Fui como preso de mi propia trampa, que ofrecí que hicieran preguntas en cualquier momento, y después de repente quizás perdí un poquito el hilo de lo que quería decir, pero igual está bien. A mí me gusta que se esclarezcan las cosas, que se puedan saber y que salgan todo tipo de dudas.
Krishna controla, no nosotros, así que lo que sale es lo que Krishna quiso. Nosotros tenemos que tratar de hacer lo mejor de nosotros, tratar de poner lo mejor de nosotros, pero el resultado lo entrega Krishna. Siempre me gusta dar terminar con algún pasatiempo, alguna historia de Krishna, de Radha Krishna, del Señor Chaitanya, pero esta vez creo que el tiempo no nos da, y tampoco estos pasatiempos es bueno que surjan de manera espontánea, y en este momento Krishna no me está dando el recuerdo específico en particular de algún pasatiempo. Entonces, Verona justo dice: gran clase, Haribol, gracias. De nuevo, muchas gracias a ustedes. O sea, no puede haber una clase si no hay oradores, y muchas veces la vida espiritual está tan conectada, interconectada, que uno no puede dar no puede transmitir un gran mensaje si no hay una gran recepción. Cuando se genera esa sinergia, digamos, cuando un orador habla, por ejemplo, cuando un orador está hablando y la persona que está en el público, las personas que están en el público en realidad no tienen interés y están ahí, eso se percibe de alguna manera, y la clase no es fluida. También puede ser porque el orador ese día no estuvo inspirado, además, pero hay una sinergia y una interacción. Cuando el orador tiene mucho deseo de hacer un servicio en la forma de dar una clase, y las personas que escuchan tienen mucho deseo de dar un servicio en la forma de escuchar, esto genera, digamos, esta sinergia, y empiezan a surgir estas lindas expresiones de conciencia de Krishna. Bien. Ahí está. José Lofaro. Bueno, con respecto a la pérdida de valor en la repetición del santo nombre, ¿guarda relación con la atención plena del devoto? Justamente hace unos días yo estaba comentando esto con mi esposa. Está diciendo que sería bueno, quizá a alguno le parezca como mezclar o diluir un poco quizás, o mezclar como distintas corrientes. Pero justamente se me había ocurrido en conectar el canto de los santos nombres con el mindfulness, con la atención plena. Justamente mindfulness significa esto, atención plena, porque justamente a veces, haciendo un análisis, siempre me cuestioné por qué es que el budismo tiene más repercusión, digamos, que la conciencia de Krishna en un sentido, es más famosa, el budismo llega a tantos niveles. Y esto fue por muchos años, me lo cuestioné, y muchos años la respuesta fue porque el budismo no entrega algo tan trascendental como es Krishna. Pensaba, la conciencia de Krishna está entregando el nivel más alto de conciencia que puede aspirar un ser humano, que es el relacionamiento con Radha y Krishna. Esto lo entrega la conciencia de Krishna, no así el budismo. Entonces pensaba, claro, quizás entonces como lo que entrega es más difícil, más elevado, entonces es razonable que no tenga tanto acceso, que la gente no sea tan mediático, tenga tanta repercusión. Pero hace poquito, haciendo un curso de psicología budista, un curso de la Universidad de Princeton que tomé online, me di cuenta de un punto un punto importante. El budismo se occidentalizó, y todo lo que suena, digamos, como a folclore se sacó del budismo cuando se occidentalizó. Hay un budismo occidental. Entonces, de esta manera, el budismo pudo llegar a tantas partes. Todo lo folclórico, digamos, del budismo está como se hizo a un lado, y se entregó un mensaje práctico, pragmático, concreto, sin folclore. Y esto se entregó como budismo en Occidente. Esto lo estudié en este curso de psicología budista. Y entonces, claro, y ahí eso me hizo clic, y ahí entendí, esto es muy lógico, por eso es que el budismo llegó a tantos lugares que quizás la conciencia de Krishna no llega. Y eso también tiene sentido con Krishna West, que para algunos no es la mejor versión de la conciencia de Krishna, pero para otros sí, que de esa manera obviamente que se abren más puertas. Estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo, se abren más puertas. Y entonces claro, entonces estaba analizando este punto, y claro, a veces a nosotros
por ahí se nos enseña que el Bhakti en sí es tan poderoso que uno puede hacer lo que quiera, estar, no sé, cantar Hare Krishna, hacer lo que quiera y el resultado va a venir. Que de hecho algo de cierto hay, pero si nosotros ponemos nuestro esfuerzo, el resultado es aún mejor. Si nosotros ponemos nuestra atención plena justamente en el canto de los santos nombres, y solamente en el canto, no hay que imaginar nada, no hay que imaginar los pasatiempos de Radha Krishna. Uno puede ver el efecto del canto de los santos nombres cuando los pasatiempos de Radha Krishna se manifiesten, cuando los pasatiempos del Señor Chaitanya se manifiesten. Uno lo único que tiene que hacer es escuchar atentamente la vibración trascendental, el sonido del Mahamantra Hare Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Y si nosotros ponemos la atención plena en el santo nombre, naturalmente no vamos a estar cometiendo ofensas, estas ofensas que merman el poder del santo nombre, y naturalmente también en algún momento se va a manifestar el mundo espiritual en nuestra conciencia también, por cantar el santo nombre con atención plena. Un saludo para Yashoda también, una cara conocida, Yashoda, una devota de los tiempos en donde yo vivía en Buenos Aires, una devota muy, muy querida por todos, iba a decir muy querida por mí, pero es muy querida por todos, Yashoda. Y entonces, qué bueno ver el nombre y qué bueno el saludo. Para mí es muy gratificante cuando veo al otro lado un nombre de las personas con las que compartí la conciencia de Krishna en Buenos Aires. Es súper gratificante, es súper placentero, porque como dije también en otras clases anteriores, la conciencia de Krishna tiene mucho que ver con se me van las palabras, con el aprecio, con el tomar aprecio a Krishna, tomar aprecio al Guru, el aprecio que uno tiene por los devotos, el aprecio por el santo nombre. El aprecio es algo que nos hace avanzar en conciencia de Krishna de manera el aprecio hace también que uno aprecie también a las entidades vivientes que están sufriendo. Y eso es también súper importante, y con esto termino. Es algo que igual creo que Gokulananda lo dijo también el otro día, y lo dije yo también en otra clase, y que esto lo viene repitiendo Radhanath Swami mucho también, que la iluminación en conciencia de Krishna es para dukkha dukhi, cuando uno entiende que la vida, que los demás seres humanos están sufriendo y que ese sufrimiento es mío. Si ese sufrimiento es mío, yo voy a hacer algo por remediarlo. Entonces, para dukkha dukhi, el sufrimiento ajeno, ese sufrimiento es mío. Entonces hay un aprecio por todas las entidades vivientes. Ese aprecio se transforma en compasión, en misericordia, en compasión, es porque todos estamos sufriendo en este mundo material. Entonces hagamos algo, y esto es lo que este algo es el santo nombre, del Señor Krishna. Sri Chaitanya Mahaprabhu vino a dar esto, y hay asociados del Señor Chaitanya que tenían tanta compasión que estaban dispuestos a sacrificarse ellos mismos por entregar el beneficio supremo a los demás. Eso fue lo que hizo el Señor Chaitanya, eso fue lo que hicieron los asociados del Señor Chaitanya. Y hace poquito Radhanath Swami habló, no sé si alguno de ustedes estuvieron en la clase, supongo, porque hubo muchos devotos. Mencionó también a Bhaktitirtha Swami, como Bhaktitirtha Swami, y estando en Buenos Aires, esta carta la escribió estando en Buenos Aires, que él dijo, por favor, que se me entreguen todas las actividades pecaminosas de los devotos para que todos los devotos puedan hacer avance en la vida espiritual. Cuando nosotros purificamos el corazón y podemos entender y tenemos aprecio por los devotos, aprecio por las entidades vivientes, para dukkha dukhi, nuestro corazón se vuelve afín al sufrimiento ajeno, y entonces va a hacer lo que sea porque las otras personas dejen de sufrir. Y Yashoda Mai también dice, lindo volver a escuchar una clase tuya después de tanto tiempo. Sí, es muy lindo, no escucharme, muy lindo interactuar con los devotos de Buenos Aires. Me encanta y me hace muy, muy bien al corazón. Bien, ahí vamos, voy a estar buscando al Vijay Krishna. Bien, ahí estoy viendo un mensaje, ahí voy a estar buscando el contacto de Facebook. Seguramente igual soy bastante. Yo cuando me vine a vivir a Chile, tengo que reconocer, tomé como cierta fobia a los contactos virtuales. Entonces por eso yo, si bien en Buenos Aires
tenía tantos amigos, me llevaba tan bien con tantos devotos. Cuando vine a ir a Chile es como que el contacto virtual es como que me generó una cuestión que desatendí mis redes sociales, desatendí Facebook, hasta inclusive WhatsApp y como que fui perdiendo como la asociación con los devotos de Buenos Aires. No sé por qué, alguna trampa mental hizo que desatendiera las redes sociales y era el contacto que tenía con la gente que antes podía estar en persona. Pero bueno, ahora con todo esto, el tema de la pandemia trajo cosas buenas también. Me volví a vincular con muchas personas a través de medios virtuales. Bien, ya me extendí demasiado, voy a dejar por acá. Les agradezco sinceramente de todo corazón a cada uno de ustedes que están escuchando. Les agradezco a la administración de ISCO Buenos Aires, a Chitrak Prabhu, que está organizando este servicio de manera tan buena, de manera no me sale la palabra exacta, digamos, no quiero usar la palabra perfecta, digamos, pero se acerca mucho a... Él está organizando los días y cada orador y organiza, bien, está súper bien organizado, Nitai Gorananda Prabhu también. Y bien, todos los devotos que están escuchando, todos los devotos que están haciendo algo por mejorar la condición de las entidades vivientes en general. Les agradezco a todos los que están escuchando, a todos los que son fuente de inspiración para mí también, a todos los que estoy conociendo ahora por primera vez. Y bien, los voy a dejar por acá. Todas las glorias sean a Srila Prabhupada, Chai Srila Prabhupada, Kiche.